Bien, tengo mi hoja de datos y a la hora de imprimirla me interesa poder identificar cada una de las páginas de la copia impresa, cada una de lo que va a estar impreso en cada uno de los folios. Me interesa darle una información que las relacione unas con otras, de modo que no queden demasiado aisladas. En este caso tengo una herramienta muy interesante en la solapa insertar. En la solapa insertar de la barra de herramientas tengo toda una serie de comandos muy interesantes. Uno de ellos es incluir un encabezado o pie de página. Cuando nosotros pulsamos este botón nos cambia la vista del Excel, nos la cambia a una vista de diseño de la página, en la cual vemos que estamos viendo aproximadamente un pedazo de lo que resultará ser el primer folio impreso. Es algo así como la vista previa de las hojas, pero vemos que nos ha incluido aquí un encabezado. Lo que anteriormente siempre era el margen, que estaba en blanco, vemos que nos lo ha dividido en 3 zonas. En estas 3 zonas, en cada una de ellas, yo puedo incluir diversa información. Puedo incluir, por ejemplo, un título, puedo incluir pues, diferentes datos. Por ejemplo, puedo incluir el nombre del archivo, ¿vale? Aquí ha puesto ampersand corchea de archivo. Esto quiere decir que cuando esto yo lo mande a imprimir, resulta que aquí me va a dar el nombre del archivo, me lo va a poner, sea el archivo que sea, pero en la parte de insertar lo vemos como el comando en un archivo, que aquí ya me indica que es indicadores XLS. Bueno, ¿qué más cosas podríamos poner? Podríamos poner pues muchos más elementos. Por ejemplo, podríamos poner la fecha y la hora, no, la ruta no, la fecha y la hora en la que hemos realizado o vamos a imprimir este documento. Bueno, podríamos también conmutar al pie de página. El pie de página podemos irnos bajo y vemos que efectivamente tenemos aquí el pie de página también dividido en 3 zonas. En cualquiera de ellas podríamos, por ejemplo, el número de página, que va a ser esta. Lógicamente, en la primera hoja se escribirá página 1 y en las siguientes 2, etcétera. O incluso podría poner cuál es el número de páginas totales. Yo pongo aquí una de número total de páginas. Es diferente el número de página, que es el número de página de cada una de ellas, o número de páginas, que es la cantidad total de páginas. Cuando yo haga esto, si yo me voy a la impresión, resultará que aquí me pone 1 de 8, en la siguiente me pone 2 de 8, 3 de 8, etc. Es decir, que tengo bastantes posibilidades de personalizar lo que es el encabezado del pie de la página. Bueno, como otros programas típicamente de proceso de texto, pues tenemos pues, algunas otras alternativas. Por ejemplo, podríamos incluso introducir una imagen que tengamos en nuestro sistema de archivos, o poner el nombre de la hoja, poner la ruta de acceso, etcétera, etcétera. Incluso hay bastantes encabezados o pies de página que tiene definidos por defecto, que pueden ser cosas que habitualmente nosotros podríamos seleccionar de una manera muy rápida, algo pues relativamente estándar. En cualquier caso, lo que tenemos es esta opción, que es muy interesante para darle una unidad a todo lo que son las páginas que van a quedar impresas cuando yo mande a la impresora mi hoja de cálculo.